Gracias, senadora Nora García. Bueno, empiezo por señalar otra cosa. Yo sí noté que le cambiaron la redacción también al artículo que tenía que ver a dónde eran aplicables las CIDRES. Me imagino, doctor Inte, que usted también tomó nota de eso. Y le quitaba una palabra que se supone que era importante, que era la de la concurrencia. Bueno, eso era intentando delimitar dónde se aplicaban los proyectos de CIDRES y dónde no. Y en los mapas que nos ha dado el gobierno nos han mostrado de manera clarísima que solo se aplica, digamos, en los llanos orientales. Pero por lo que le acabo de decir a la hora la senadora Daira Galvis, lo van a aplicar en La Mojana también, o sea que en todo Colombia, entonces peor todavía. Pues peor todavía, sobre todo, que eso también no lo tengan oculto. No, puede ser que ¿cuántas cosas más nos van a sacar de la manga? Le pregunto al doctor Cristo, al ministro del Interior. Porque si quieren también conseguimos cubilete y bola de cristal. Muy grave esto. Entonces ahora va a resultar que este proyecto que se aplica en todo Colombia, o sea que van a despojar a los alcaldes de todo Colombia, no solo las de los llanos orientales, de sus derechos constitucionales y legales, y a los gobernadores. Y ese cambio de ese tamaño, senadora Nora García, nos lo tienen oculto también. O sea, nos enredan la redacción de una cosa que el representante Inti Asprilla luchó duro en la Cámara para que quedara, y me esponjaron las narices los miembros del gobierno diciendo que eso estaba todo bajo control y todo estaba perfecto, y ahora resultó que CIDRES va a ver donde se les dé la gana. No, o sea, esa no es manera de legislar. Yo les repito, tienen las mayorías, incluidas las de la Unidad Nacional y las del Centro Democrático. Sé que es así, porque la primera idea de este proyecto además la presentó el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente. Yo eso lo he explicado mucho. Y entiendo que tienen los votos, pero yo sí reclamo que los trámites legales se hagan de cara al país y de una manera diáfana. Yo les sugeriría a ustedes, no se dejen manejar así. A ustedes no les explican tampoco estas cosas, se las van metiendo. Es mi percepción, espero no estar equivocado. Entonces, bueno, pero ahora cuando lleguemos a ese artículo, entonces vamos a ver cómo es que se va a delimitar esto, doctor Inti, porque no puede ser que aquí los límites sean cualquier cosa. Porque es que hay que ver todo lo que le van a montar a la CIDRES. O sea, gringo que le eche mano a una CIDRES se va a ganar el super recontravaloto. El super recontravaloto por cuenta pues de este trópico en el que estamos. Llegó por fin el ministro del Interior. Entonces le repito, señor ministro, pedí que se aplazara, le cuento porque me imagino que no le habrán contado bien, o todavía. Presenté una proposición, doctor Cristo, pidiendo que se aplazara esta decisión, este trámite, este debate. Esperemos que el doctor Cristo salude a toda la concurrencia. Tengamos paciencia. Lejos de mí, no, lejos de mí interrumpir tan importante trabajo, ¿cierto? Sí. No, claro, imagínese. Sí. ¿Y ahí? ¿Cómo está usted? Sí. Sí. Me escura, presidenta, pero me va a tocar repetirle al doctor Cristo, nos toca, ¿cierto? Porque también ponerlo a hablar de lo que nadie le ha dicho, pues cierto, sí. Bueno, entonces vamos a tenernos paciencia. Bueno, entonces yo estaba diciendo, doctor Cristo, presenté una proposición y me la negaron en coincidencia la bancada del Centro Democrático y la Unidad Nacional. Me dejaron solo, nunca había estado también a acompañar, le cuento entre otras cosas, ¿cierto? Sí, me quedé solo aquí en esto con la compañía moral del doctor Inti Asprilla, ¿cierto? Sí, y estaba yo diciendo que le introdujeron a este proyecto, señor ministro, cambios demasiado grandes entre lo que se aprobó en la Cámara y lo que nos trajeron a votar. Y que eso a mí me parece que es un estilo inaceptable. Cambios tan grandes como que las CIDRES en últimas terminaron convertidas en unas especies de entidades territoriales. Ojo con esto, senadora Daira, unas especies de entidades territoriales sometidas a la férula del gobierno nacional. Le voy a leer un par de cosas sobre esto. Dice que las CIDRES modificarán en todo lo pertinente, señor ministro. Deje que yo le explico mejor, espere si verá.
Modificarán en todo lo pertinente los planes de ordenamiento territorial POT, los planes básicos de ordenamiento territorial PBOT y los esquemas de ordenamiento territorial EOT de los municipios vinculados. ¿Sí? Nada menos. Esa es en buena medida la función principal del municipio en la estructura, digamos, administrativa colombiana. Derechos que no los tienen los municipios, o sea, son derechos tan importantes como los derechos de la presidencia de la República y del gobierno nacional. O sea que de eso es de lo que estamos hablando. Pero además dice aquí también, este también es un artículo nuevo, dice que la definición del carácter y naturaleza jurídica de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para las CIDRES se sujetará a lo establecido en la Ley 489 del 98, que es la que rige el funcionamiento de las entidades nacionales. O sea, una CIDRES en cualquier parte se vuelve como una especie, no sé cómo llamarlo, de municipio o departamento sometido a la férula del gobierno nacional. Eso ya es de un gran debate, por supuesto, si es conveniente o no. Pero ¿cuál fue mi reclamo y por qué la proposición? Es que esto no lo cambian a las escondidas y me parece inaceptable que estas cosas se hagan así, porque yo no creo, señor ministro, que artículos de este calibre salgan, uy, no nos habíamos dado cuenta, ¿quién? ¿Por qué? Póngalo, no. Esto es una cosa, a mi juicio, que se ocultó desde el principio del trámite del proyecto de ley. Cosa que además hace ilegales esos artículos, así los aprueben, porque los artículos, usted lo sabe, ministro, tienen que tener unas aprobaciones previas, y estos temas no fueron tratados anteriormente. Pero además, ¿cuál fue mi punto? Una petición elementalmente democrática, ministro, es que sobre estos artículos no han opinado los gobernadores y los alcaldes de Colombia. Pueden haber opinado sobre otras cosas, pero sobre estos no. Y entonces yo pedí que se aplazara la votación, el trámite, puede ser hasta el lunes, y traigamos a los gobernadores y a los alcaldes, a sus organizaciones y a los concejales y a los diputados a que nos opinen en cualquier sentido que opinen. Pero me parece además inconstitucional también votar esto sin que hayan opinado, porque es que esa opinión de ellos es un derecho constitucional. Otro es el debate de si es conveniente o no, pero esa fue la petición que hice, y entonces pedí que usted viniera aquí, ministro, le toca estar aquí para darle la cara a este adefesio. ¿Qué hacemos? La responsabilidad política es suya, aquí no puede traer a nadie que lo reemplace. Ya suficiente tragedia es, pues, o tragedia no, pero suficiente es que nos hubieran tenido que cambiar el ministro de Agricultura porque el doctor Iragorri no puede, porque un primo está incurso, digamos, en este proyecto de ley. Sí, eso ya es suficiente, pero les toca estar, y les repito, me derrotaron en la proposición, pero a usted se la insisto, creo que se equivocan con los trámites como los están haciendo. Bueno, eso es, digamos, el punto, ya en eso pues ustedes tomarán sus decisiones, yo dejo mi constancia. Pero además en medio de eso, y empecé por ahí, señor ministro, mi intervención, apenas estaba empezando a sustentar mi ponencia, supe por boca de la senadora Daira que esto también se va a aplicar por fuera de la altillanura, o sea que el mapita ese que nos han repartido diciendo dónde se aplica la CIDRES es paja, porque ya nos dijeron que es en La Mojana también, y no sé dónde, cuántos sitios más, y llamé la atención sobre que también cambiaron la redacción de un artículo sobre el que estuvo muy atento el representante Inti en la Cámara. Le dieron otra redacción, ustedes dirán que no importa, que es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo porque se la cambiaron, pues es una pregunta que cualquiera te hace obvia. Y entonces estoy haciendo una pregunta, ¿esto lo van a aplicar donde quieran? Porque nos habían dicho que eran ciertas circunstancias muy especiales y no sé qué, a las que me voy a referir. Lo dejo eso como una inquietud y ya miraremos cuando miremos artículo por artículo, porque vamos a mirar artículo por artículo qué es lo que pasa con esto. Bueno, yo presenté, queridos colegas y colombianos, un proyecto, una ponencia negativa pidiendo que se entierre el proyecto. Como ya en parte además me salieron con que es que pareciera que yo soy enemigo del agro porque no estoy de acuerdo con este proyecto, entonces voy a empezar diciendo unas cuantas cosas generales que no sé si no se presten para malas interpretaciones. El primer punto es este. Yo creo que con este proyecto de ley el doctor Santos va a completar lo que a mi juicio significa la peor política agraria de la historia de Colombia, porque esto no lo podemos sacar de la manga. O sea, aun cuando este proyecto fuera bueno, que no lo es, la política agraria del presidente Santos es un desastre, como todas las de todos los gobiernos desde 1990 hacia acá. Hoy la noticia está en Portafolio.
van a entrar este año 400.000 toneladas de arroz extranjero a Colombia. Está sucediendo lo que dijo el senador Robledo aquí, van a liquidar el arroz colombiano, lo están liquidando, señor ministro, en este momento. 400.000 toneladas de arroz. Por supuesto que están sacando a los productores nacionales, ¿o qué? Los están sacando. Tiene para la firma el presidente de la República un decreto, que ya tiene la firma del ministro Iagorri, del ministro de Agricultura, para empezar a desmontarle los aranceles al azúcar, cosa que puede terminar quebrando el azúcar. Nos llevan además para el TPP, ya lo dijo por fin, confesó ya públicamente la señora ministra de Comercio, la señora Cecilia Álvarez, nos llevan para el TPP, ya dijo el señor Gómez que el TPP exige, otro TLC, exige desbaratar la protección del azúcar y de la palma y de otros productos. Senadora Nora, esas son las realidades en las que estamos, y ojo, porque no falta quienes dicen, no, eso no importa, que quiebren a los ricos del azúcar. Bueno, ahí se llevan de calle también a los trabajadores de esos ingenios, pero arruinan, ojo, senador García, arruinan 350.000 familias de paneleros, donde no hay un solo magnate. Y es bien curioso, pues, que quienes gobiernan a Colombia entonces ahora andan montando discursos contra los empresarios mayores de la economía nacional. Entonces, lo primero que hay que señalar es esto. Este es el primer aspecto de la política agraria de Santos. Y vamos a mirar ahora lo de Sidres, y voy a terminar concluyendo que estamos ante la peor política agraria de la historia de Colombia. No había habido nunca una política agraria más retardataria que esta, porque le estoy sumando a TLC Sidres, y vamos a ver qué son las Sidres. Lo segundo que quiero precisar es esto también, porque aquí, claro, están vinculados poderosos inversionistas nacionales y extranjeros a estos negocios. Ustedes se acuerdan que yo hice un debate sobre este lío de las tierras de la Altillanura. No le quito una palabra a ese debate, además. Pero ojo, lo dije en ese día y lo quiero decir ahora, ni el Polo, ni el senador Robledo somos contrarios a la producción empresarial. Esas son mentiras de nuestros detractores. Siempre digo, defiendo un modelo agrario de tipo dual, de campesinos e indígenas por un lado, y de empresarios con obreros agrícolas con derechos por el otro, todos protegidos y defendidos por el Estado. Esa es mi posición. O sea que este debate no es un debate contra la producción empresarial, contra que exista producción empresarial, no lo es, porque esa nunca ha sido mi posición, nunca. Tengo posición sobre esto hace medio siglo, y nunca ha sido mi posición, y el Congreso lo ha explicado muchísimo. E inclusive ahora con estas discusiones sobre la caña, pues bueno, espero que haya quedado más clara que nunca, pero eso no es nuevo, pueden revisar todas mis posiciones de siempre. Es que uno tiene que estar bastante confundido para aplaudir que se cierre una empresa, o que no se creen empresas. Esa no es mi posición. Esa no es mi posición, porque el empleo en general se crea en ese tipo de instituciones. Lo otro es esto, porque también hay confusión. No, es que el senador Robledo está en contra de que se desarrolle la Altillanura y los llanos orientales. Paja. No estoy en contra de que se desarrollen. Aquí lo que estamos discutiendo es cómo podrían o deberían desarrollarse. Ese es el debate. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué pasa en la relación de eso con el resto del país y cómo deben hacerse las cosas bien hechas? Entonces, por ejemplo, desde el principio expresé mi desacuerdo a que se dijera en Colombia, y estuvo pues en la portada de una gran revista colombiana, que eso era un territorio para los nuevos llaneros, así los han llamado, los nuevos llaneros. ¿Quiénes son los nuevos llaneros? Lo que más les gustan son las transnacionales, pero además los cacaos de la economía colombiana. Entonces yo siempre he dicho, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esos llaneros de toda la vida no son parte, sujetos de este proyecto de economía de los llanos orientales? ¿Cuál es su crimen? ¿Que no son gringos? Bueno, pues, ¿que no son cacaos? Bueno, entonces yo qué es lo que defiendo para la Altillanura, una cosa que he llamado un desarrollo democrático de la Altillanura, un desarrollo democrático de la Altillanura, que por supuesto podrá tener allí nuevos llaneros, tampoco digo que no puedan estar, pero estoy preguntando, ¿y los demás qué? Los campesinos no pueden estar en el desarrollo de la Altillanura, el campesinado no puede estar, los pequeños y medianos empresarios no pueden estar,
Los llaneros tradicionales, como ellos mismos se definen, que los están persiguiendo para quitarles sus fincas, tampoco pueden estar. O sí pueden estar. Esa es, digamos, mi primer discusión. O sea, ese cuento de que allí solo puede haber desarrollos monopolísticos es paja. Se dejen tramar, senadores, ¿qué tal el cuento? Ahora resultó que si la finca no es de 50.000 o 100.000 hectáreas hay que cerrarla, no echen paja, no se dejen meter esos cuentos. Esos son cuentos de gentes interesadas, de vivos. Claro, muy cómodo. Decir que mi negocio es el único que sirve en el mundo y que todo el mundo tiene que respaldarme mi negocio. No, eso no es así. Para no decir que tampoco es democrático. También he dicho, estamos hablando de un territorio enorme de cerca de 3 millones de hectáreas. ¿Por qué no hay una idea de desarrollo progresivo de ese territorio? Es que en los llanos orientales el problema más grave de los llanos, ¿saben dónde está? En el piedemonte, que es donde más gente vive. Y el atraso de esa zona es inmenso y está abandonada y el Estado no la respalda. Y entonces me dicen que hay que irse a la frontera con Venezuela, que está a 1.000 kilómetros de Bogotá, senadores. Yo ahora me voy a detener sobre eso. Entonces yo digo, no, yo creo que también se debería mirar cómo se hace un desarrollo por partes, porque este es un desarrollo que tiene sus complejidades y es costoso. Pero bueno, eso tampoco es tema de discusión, entre otras cosas porque el cerebro gris del desarrollo de esta cosa es un señor José Leibovich. Bueno, yo supongo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos también, porque ha opinado sobre esto. Y el gringo ahí, como diría ella. Pero es que el señor José Leibovich es un empleado, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene inmensos intereses en estos y que ha violado la ley para hacerse a unas tierras allí. Entonces hay otros que tenemos derecho a opinar y con quienes se debería poder discutir estas cosas. Dos advertencias. La otra parte de mi discusión, ¿cuál es? Bueno, podemos desarrollar la altillanura, repito, yo no me opongo a eso, digo simplemente que se haga bien, que se cuide el medio ambiente. ¿Qué pasa con esos indígenas que están allá localizados? Esos también son colombianos. Cuando al ministro de Medio Ambiente se le chispoteó y dijo que pues allí que eso no eran tan seres humanos, pero bueno, digamos, esos también son colombianos y hay que ver qué se hace con ellos. Entonces, me parece bien molesto que se utilice la altillanura para confundir y enredar y en últimas para engañar a la gente. Por ejemplo, se le ha transmitido la idea a los colombianos de que es que en Colombia no hay tierras y que por eso hay que irse para esas lejanías. Y eso no es cierto. Lo sabemos los que nos preocupan estos temas. Colombia tiene 22 millones de hectáreas de calidad agrícola y apenas cultiva unos 5, o 6 o 7 si mucho. Tenemos 15 millones de hectáreas en las zonas centrales de Colombia, en el Magdalena Medio, en la costa atlántica, en el Tolima, en el Huila, en todo Colombia, en los altiplanos fríos, tierras que no se están utilizando para la agricultura, señor ministro. Entonces no nos digan que aquí no hay desarrollo agrario porque faltan las tierras de la altillanura, eso es paja, no es cierto, y eso tiene una carga muy grave y una connotación muy grave, porque es que aquí, aun cuando queramos o no, hay una cierta contradicción entre lo que pasa en la altillanura y lo que pasa en el resto de Colombia. Y eso le interesa a las gentes del agro, o no les interesa a los cafeteros. Sí, los pocos recursos del Estado colombiano, ¿a dónde se van a ir? ¿Dónde se van a poner? Este es un debate. Este es un debate que se tiene que hacer. En el solo piedemonte llanero, o sea, al lado de Villavicencio, hay 2,5 millones de hectáreas que necesitan respaldo del Estado y que no lo tienen. Y allí están los llaneros trabajando y también hay gente de Bogotá trabajando y necesita respaldo y eso se tiene que mirar cuidadosamente. Pero además, esto, no es cierto que la crisis del agro se resuelva en la altillanura, eso es paja. Eso puede engatusar al ciudadano que no tiene información sobre los asuntos rurales. Pero la gente que está en el agro sabe que no es así. Esta es una cosa que en el café lo hemos discutido mucho. Leibovich dice que allá en la altillanura se podrían montar grandes plantaciones de café robusta. Eso sí advierte, ultra subsidiado por el Estado. Si el Estado no paga todo, no se puede, dice don José Leibovich. Y bueno, podría sembrarse robusta en la altillanura, pero yo me pregunto, ¿y eso en qué le resuelve el problema a los 560.000 cafeteros que están en las zonas andinas de Colombia? ¿En qué? ¿Cómo les ayuda o qué? Repito, si eso se puede hacer, que se haga, esa no es mi discusión.
si se puede hacer bien hecho, pero ¿en qué le resuelve eso al cafetero de Salamina o de Concordia o de Sevilla, del Valle o el de allá de la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿En qué? En nada. Entonces no nos metan ese cuento de que el del desarrollo de la altillanura es intercambiable con la crisis agraria de Colombia, porque no lo es. Es más, si lo de la altillanura se hace mal, se agrava la crisis agraria de Colombia. Se agrava la crisis agraria de Colombia, porque la crisis agraria de Colombia necesita recursos, necesita atención, necesita preocupación. Pero yo en este desastre de agro colombiano, y el doctor Santos cada vez que abre la boca está hablando de la altillanura, hola. Y repito, no me opongo a que se hable de eso, pero ese es el tema. No, están utilizando esto como una especie de cortina de humo para no hablar de los otros temas de los que se debería hablar. Menciono ya, pero lo voy a repetir, que es que en la altillanura solo la pueden desarrollar los magnates, ojalá gringos. El que no sea un magnate, los Pérez, los Rodríguez, que ni vayan por allá, senadora Daira, y espero que no le apliquen lo mismo a la Mojana. ¿Sí? La primera solución para los pobres de Colombia es sacarlos, ¿no? Y para la gente sencilla, vamos a resolver ese problema, señor ministro, se van que llegaron los que sí son buenos. Eso no es cierto. Cuando yo hice el debate de Carimagua, que es parte de este debate, presenté unos documentos súper buenos, no los voy a volver a traer, de la Universidad de los Llanos, demostrando que en esa zona puede haber agricultura campesina y de pequeños y medianos empresarios. Claro que puede haberla, a pesar de las dificultades de esos suelos. Es más, si ustedes se van ahora a la zona de Puerto López, eso está lleno de establecimientos productivos. Y si se van a todos esos municipios de la altillanura que están pegados a esto, van a encontrar que hay desarrollos. Yo he visto desarrollos importantes de pequeños productores en la primavera. Yo los he visto, allá he estado. Entonces el cuento de que si la hacienda no es de 50.000 o 100.000 hectáreas y no sé qué, eso sí, con el Estado dando plata, porque sin el Estado dando plata, esos magnates no se asoman. No se puede, y que entonces por eso hay que hacer estos proyectos CIDRES sobre los que me voy a detener ahora. Eso no es cierto. Esa es una información falaz. En estos días publicó la Javeriana un estudio de economía campesina en la zona de la altillanura con cero respaldo del Estado, y son proyectos exitosos. Bueno. El otro punto al que quiero referirme es a este, que le concedo mucha importancia. Y yo insisto, yo creo que una de las claves de lo que se haga ya debe ser por etapas, y eso no está planteado en el proyecto CIDRES. Y estamos hablando que en la frontera con Venezuela, porque hasta allá llega el área de estos proyectos, está a 971 kilómetros de Bogotá. Redondeemos, a 1.000 kilómetros de Bogotá. 1.000 kilómetros. Bueno, Buenaventura está a 500 kilómetros de Bogotá. ¿Y por qué menciono Buenaventura? Menciono Buenaventura primero para decir que exportar desde allá por Buenaventura es paja. ¿Cómo así que van a exportar? O sea, ¿se van a ir a exportar agro colombiano en el sitio más lejano de Colombia? O sea, no se va a exportar la producción de Bolívar o del Atlántico o de Córdoba, etcétera, sino que se va a exportar desde allá, desde la frontera con Venezuela. Pues bien difícil. Pero además, ojo con esto, cualquier cosa que se produzca en la altillanura tendrá que tener como mercado importante, señora presidenta, a Bogotá. Bogotá es la mitad del consumo nacional, entonces uno tiene que mirar Buenaventura y tiene que mirar dónde va a producir allá para saber cuáles son los costos de vender en Bogotá. Los costos marítimos son más o menos despreciables. Y entonces yo hago una pregunta, ¿cómo así que vamos a poder competir con producción del extremo de allá, de la frontera con Venezuela, que está a 1.000 kilómetros de Bogotá, con productos extranjeros que están a 500 kilómetros de Bogotá? Eso no se puede, no echen cuentos. Yo estuve por allá y vi arbolitos sembrados. Me van a echar a mí el cuento de que se van a traer arbolitos desde por allá para vender a Bogotá. Además ni siquiera están pavimentadas las carreteras. No se puede, no funciona. ¿Yo qué puedo hacer? No funciona, eso no es verdad, no es cierto. No es cierto eso que les estoy mencionando, no es cierto. Y sobre esto la gente más seria del agro se ha detenido, señor ministro.
El doctor Jens Mesa, tengo los documentos, no me quiero hacer fatigoso, ha señalado que no hay paquete tecnológico que garantice una producción eficiente de palma aceitera en la altillanura. O sea, son adaptaciones, porque, bueno, el agro es como es el agro, no es igual una tierra que otra, no son iguales las lluvias, la luminosidad, etcétera, etcétera. Entonces, Fedepalma dice que no existe un paquete tecnológico para desarrollar eso allá. Me dicen que a los azucareros que van a quebrar aquí en el Valle del Cauca, que se vayan para la primavera a producir azúcar, por favor, hola. Sí. No nos traten como a idiotas tampoco. Yo siempre he insistido, el primer paso del respeto en un debate es que a uno no lo traten como bobo. Porque aquí hay unos que somos ilustrados. Jens Mesa, por ejemplo, dice, señor ministro, el presidente de Fedepalma, dice que alguna cosa ya necesitaría un ferrocarril. ¿Cuánto vale un ferrocarril? ¿Quién lo está haciendo? ¿Para cuánto? Un ferrocarril que atraviese las 3 cordilleras. Pues obvio, porque en camiones competir es prácticamente imposible. Usted compitiendo en camiones y los otros en barcos transatlánticos. Los de FENAVI en estos días dieron una declaración, les dijeron, oiga, ¿y ustedes por qué no se van a sembrar granos a la altillanura en vez de importarlos? Dijeron, no nos interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque se quiebran peor. No les da el negocio. Le pregunté a un gran cultivador de árboles de la costa, le dije, ¿por qué usted no está en la altillanura? Y me dio una respuesta contundente, me dijo, porque los árboles que yo siembro no pueden estar a más de 170 kilómetros del mar, porque si no, no me da el negocio. ¿Elemental o no? 170 es el límite. Ese es un empresario serio, que sabe cuántos son sus costos de fletes, cuánto es su producción, cuánto le vale un árbol, cuánto le vale todo, a cómo lo puede vender en el exterior y sabe a dónde se tiene que poner. Y entonces uno dice, no, senador, es que vamos a sacar la producción de la altillanura por el río Meta. Aquí estuvo en esta comisión el ministro de Transporte de esos días, el doctor Cardona, manizaleño, y en 3 ocasiones le dijo a la senadora Marisa, no existe proyecto de navegación por el Meta. 3 veces. 3 veces. Pues puede haber unos monachos de esos que uno hace en las servilletas al después del almuerzo y se pone a echar carreta y hace un monito. Pero eso no es un proyecto de navegación por el Meta. No es cierto. Pero además usted hace el proyecto de navegación por el Meta y ¿saben a dónde llega? A Venezuela. Y después le toca meterse como 1000 kilómetros de río Orinoco por Venezuela, que en casi toda su extensión, el 80%, es tan poco navegable como el Meta. Es que aquí la navegación no es un problema de echarse uno con un flotador a bañarse en el río Meta o en el Orinoco, no, esto se trata es de una cosa en serio. Y entonces, ojo a esto, porque esta es una relación de tipo político. Y la élite colombiana que ha montado estos proyectos decidió sacar sus grandes negocios por el Orinoco desde los días del gobierno del presidente Chávez de Venezuela. ¿Alguien me va a echar a mí ese cuento? El doctor Risarralde nos dijo un día antes de ser ministro, el gerente de Indupalma, que estaba montando un negocio ahí al lado de la frontera con Venezuela de 300.000 millones de pesos. Yo sigo esperando para verlo. ¿Ustedes sí creen que en pleno gobierno de Chávez un personaje como el doctor Lizarralde va a meter 300.000 millones de pesos en una inversión para sacarla por el Orinoco, pidiéndole permiso al gobierno de Venezuela? Por favor, no nos echen esos cuentos, no nos echen esos cuentos. ¿Será más productivo y más competitivo cultivar azúcar a 500 o a 1000 kilómetros de Bogotá para ese lado que cultivarla en otros sitios de Colombia? Los primeros ingenios azucareros se hicieron en Bolívar. ¿Será más rentable cultivar palma por allá que cultivarla en estas otras tierras de aquí? Y a mí me dijo un inversionista en Los Llanos, me dijo, no, senador, es que la ventaja de allá es que la tierra es más barata. Y yo le digo, pues era más barata, porque ya con toda esta especulación que hay la volvieron carísima. La volvieron carísima. Tanto que yo tengo una tesis, y vamos a ver si la vida me da la razón o no, que allí lo que hay es un proyecto de especulación inmobiliaria.
O sea que el proyecto que hay en esas lejanías es comprar tierras baratas para revenderlas caras. Ya la SAC nos dijo que en los últimos 10 años la tierra se había valorizado en Puerto Gaitán en 3000%. Por eso un gran cultivador costeño al que le pregunté también, ¿y usted por qué no está en la altillanura sembrando? Me dijo, no, porque es que allá las matas no las siembran, sino que las entierran. Porque el negocio no es la agricultura, el negocio es la valorización del suelo, y aquí aparece otro debate. Es que yo estoy interesado en el desarrollo del agro, de la agricultura, de la ganadería, o sea, claro, yo entiendo que alguien puede comprar una tierra para volverle un lote de engorde y ganarse una plata, pero la política del Estado colombiano no puede ser auspiciar eso. Nosotros necesitamos empresarios y campesinos e indígenas que trabajen la tierra, que le agreguen valor, que generen riqueza. Un lote de engorde enriquece mucho a una persona, pero no le genera progreso al país. Como si fuera poco, el doctor Santos, ¿a dónde ha ido? Le encanta decir eso. Extranjeros del mundo, vénganse para Colombia, que allá hay tierras a la lata. Y yo no me opongo a que haya inversión extranjera en Colombia, pero que a uno le pongan pues el cuento de que es que aquí, este es el país para los extranjeros, por favor. Por favor. Aquí podrán echar el cuento que quieran echar, pero no es lo mismo ser gringo que colombiano en Colombia, no lo es. Y si el presidente de Estados Unidos se atreve a decir que en Estados Unidos es lo mismo ser gringo que colombiano, se cae de la presidencia a la media hora. Yo les hago a ustedes una pregunta. Si esos 3 millones de hectáreas de los que estamos hablando ya en esa zona terminan en manos de transnacionales, ¿quién va a mandar políticamente hablando en esa región de Colombia? ¿Quién va a poner a quitar los alcaldes? ¿Quién va a poner a quitar los gobernadores? ¿Quién va a poner a quitar los representantes a la Cámara? ¿Quién? ¿Los Rodríguez y los Pérez y los Martínez? ¿Los Robledos? Son preguntas que hay que hacerse. ¿O es que hacemos política y tomamos decisiones con la miopía absoluta de que es que eso no importa? Lo he dicho aquí varias veces en esta comisión, pero lo quiero repetir. Seguramente todos lo hemos visto y conocemos la historia del Álamo. ¿Se acuerdan? Una batalla entre unos colonos norteamericanos y las tropas mexicanas. ¿Eso cuál es la historia? Que esa zona de Texas y Nuevo México se empezó a llenar, eso era México, y lo empezó a llenar de colonos gringos, y el gobierno mexicano, en su estulticia, dijo, qué bueno, los gringos nos van a desarrollar esa zona. Y claro, con las décadas los gringos dijeron, no, la zona es de nosotros. Entonces los mexicanos dijeron, no es de ustedes, eso es México. Entonces los gringos los levantaron a bala. Y esa es la historia de Texas, California y Nuevo México, por eso San Francisco se llama San Francisco. Bueno, eso nos puede pasar también allá. ¿Quién nos asegura que no nos pasa? O sea, los gringos son capaces de poner un ejército entero en Afganistán o en Irak, ¿y será que no lo pueden poner aquí en Puerto Gaitán? O sea, quien analice la globalización, y yo no me opongo a las relaciones económicas internacionales, pero quien analice la globalización haciendo caso omiso de que los intereses de los extranjeros no son idénticos a los de los colombianos, por favor, ¿qué tipo de gobierno es el que estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estas son, digamos, algunas de las cosas principales, pero además digo otra que me parece de extrema gravedad. Mientras hay esa generosidad hacia los extranjeros, vengan a Colombia, ahora voy a explicarles, van a regalar esas tierras, ¿sí? A los llaneros tradicionales que están allá, este proyecto no les resuelve su problema, salvo a unos muy pocos, que sean, digamos, objeto de algún artículo particular sobre la fecha de las acumulaciones, o que se sometan a entrar a las CIDRES como súbditos de los magnates. Pero a todos los demás, cero. A todos los demás, la policía. Allá se las están echando, les están quitando la tierra a los viejos llaneros. Y ese es uno de mis alegatos sobre este proyecto. Senadora Daira, es que los problemas de baldíos que puede haber en La Mojana no los resuelve este proyecto de verdad. Y los que puede haber en el resto de Colombia, esa es parte de mis discusiones, yo sé, lo he dicho en todos los tonos, que en Colombia hay un problema complejo de tierras baldías, que están ocupadas, complejísimo, en todo el país o en casi todo el país. Y este proyecto, ese es probablemente lo peor que tiene el proyecto, es que se va a resolverle el problema a unos pocos, a ellos, a la carta.
Y a los que no estén en esa condición no les resuelve el problema. Y a esos que no están en esa condición no les resuelve el problema y les echan la policía encima y les quitan las tierras. Ese es el punto. Así está diseñado esto. Sobre esto estoy clamando desde que aquí en este puesto la primera vez mencioné al doctor Carlos Urrutia hace como 3 años. Lo dije por escrito. Dije, el país necesita unas normas que atiendan el problema de los baldíos, pero bien atendido. Entonces, unas normas a la carta del doctor Urrutia y ahora otras normas a la carta del doctor Urrutia, ole, ¿y los demás qué? Este es un problema que es nacional. Ustedes vieron que a este magistrado de la Corte Constitucional, ¿cómo se llama? Pretel, ese tiene líos de baldíos. Ahí salió en la prensa. Y no son allá en la altillanura, son por allá en otra parte. Y como esa hay cantidades, inclusive ocupantes de buena fe, diría yo. Y a esos los están dejando tirados en el proyecto, no les atienden sus problemas, sus necesidades. Vamos terminando ya, y hagamos un par de menciones ya más precisas sobre el proyecto. Yo lo he llamado Ley Urrutia, pero no es por molestar al doctor Urrutia, ni mucho menos, ni al doctor Santos, que fue el quien lo nombró en la embajada en Estados Unidos. Es que el proyecto tiene como primer característica resolverles los problemas a los clientes de Urrutia. Los que no lo sepan, recordemos que ese fue un debate que yo hice explicando cómo había ocupaciones ilegales de baldíos, violando la Ley 160, eso quedó demostrado hasta la saciedad. Por ejemplo, todas las tierras que tiene Cargill, la empresa gringa más grande de alimentos del mundo, y la más grande del mundo, tiene como 70.000 hectáreas en la altillanura, son ilegales todas. Y no sé cuántos casos más y cuántas explicaciones más. Bueno, el pleito con Urrutia, ¿cuál fue? Es que Urrutia se diseñó el modus operandi para darle piso de legalidad a la corrupción y a la violación de la ley. ¿Por qué llamó a este proyecto Ley Urrutia? Porque lo primero que hace el proyecto es ver cómo les legaliza ese negocio a esos personajes. O sea, los gringos de Cargill se están relamiendo los bigotes, porque van a pasar mediante este proyecto de ser poseedores ilegales de 70.000 hectáreas a que les queden saneadas perfectas. Ese es un baloto grande, ¿no? ¿En cuánto se les van a valorizar esas tierras? Mientras que, repito, a los llaneros tradicionales no se les resuelve el problema. Eso está clarísimo, y se los van a resolver de 2 maneras. Una, incluyéndolos en las sidres, y entonces quedan cubiertos, y ellos mismos podrán ser los gestores y quienes monten las sidres, porque las sidres es una cosa de grandes operaciones diseñadas para ellos. Las sidres son unas zonas, ¿no? Para que el auditorio sepa. Las sidres son unas áreas que mediante una serie de requisitos se van a poder constituir y allí van a operar unas leyes especiales, tan especiales que ya ni los pobres alcaldes van a poder asomarse por allá. O sea, desde Bogotá, desde el ministerio, les llamamos de negocios grandes. O sea, esto es con mermelada concentrada, para usar esa figura, ultra concentrada. Y los van a cubrir de todo tipo de garantías y de subsidios y de créditos y de platas y de respaldos y de lo que quieran. Una especie de enclaves. Y además les van a ayudar mediante una modificación también legal que pretende volver legales otra ilegalidad, y es desde cuándo opera la Ley 160. Eso pues no voy a entrar en esos detalles, eso ya lo hemos discutido hasta la saciedad. El señor superintendente de notariado hizo un ridículo bastante grande aquí en la plenaria del Senado discutiendo sobre ese tema, porque es clarísimo que eso está claro. Es que mi interpretación, usted que es abogado, doctora Aire, tiene que saber que es cierta, mi interpretación, ¿cómo será de poderosa? Que está montada en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887. ¿Cómo será esa ley de poderosa y cómo les quedaría bien redactada? Que es de 1887 y nunca la han cambiado. Y entonces ahora se inventaron el cuento estos personajes que nos gobiernan, que no, que la ley esa no les sirve y que hay que inventarse una nueva. Las hacen de hojitas las hacen. Bueno, eso es lo que hay en el contenido del proyecto. Pero entonces, ¿cuál es el lío que tienen? Es que ellos no solo quieren legalizarle las ilegalidades a los clientes de Urrutia, sino que van por el resto. O sea, van por el resto. O sea, allá hay unas tierras
que van por ellas, como han ido en años anteriores, en décadas anteriores, por todas las tierras de Colombia. La historia de Colombia es esa. La historia de algún letrado que se inventa una manera de quedarse con las tierras de los iletrados, o las tierras del Estado. Pero tienen un lío. ¿Cuál es el lío? Es que la Constitución Nacional y las leyes de la República de Colombia son precisas en señalar que las tierras baldías del Estado colombiano solo se les pueden dar a pobres del campo. Eso es lo que dice la Constitución y la ley. Y no solo se les pueden adjudicar a pobres del campo, sino que además el pobre del campo puede revenderla, esa tierra así escriturada por la vía de haber sido un baldío, pero solo el que la compre no puede acumular esas pequeñas parcelas o medianas parcelas, porque precisamente tienen que mantenerse en la órbita de la economía campesina. Esa es la Constitución. Gústenos o no, doctor, señor ministro del Interior, esa es la Constitución. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para entregarles 1, 2, 3 o 4 millones de hectáreas a los magnates del mundo? A los gringos y a los chinos y a los franceses, al que quiera llegar. A los cacaos colombianos, ¿cómo hacer para darles 100.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, 50.000 hectáreas y que eso sea constitucional? Porque recordemos que ya esto lo intentaron en el primer plan de desarrollo de Santos. Aprobaron 4 artículos en ese plan de desarrollo que junto con Wilson Arias los demandamos, yo los demandé y la Corte Constitucional les dijo ilegal, inconstitucional, cogidos con las manos en la masa. Entonces, este es un proyecto ultra retorcido, realizado por abogados muy sofisticados, como ellos mismos se definen, para ver cómo logran la alquimia de volver legal lo que es ilegal. Ese es todo el misterio de este asunto, cosa que hay que hacerle ese reconocimiento. Lo recomendó desde hace mucho rato el doctor Álvaro Uribe, fue el primero que más o menos orientó cómo debía ser el asunto, y que el doctor Santos, cuando era su amigo, le hizo caso, ¿cierto? Y le ha tramitado esta cosa. Bueno, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Es que las tierras no se las van a adjudicar a esos magnates nacionales o extranjeros. En cualquier hectárea, una de las cosas peores que tiene el proyecto es que el proyecto, y eso también lo va a mencionar al final, le da carta blanca al gobierno para que haga lo que se le dé la gana, y eso también es inconstitucional. Es que el Congreso no puede delegar sus funciones fundamentales. ¿Cómo así que el Congreso le autoriza al gobierno a adjudicar que le puede dar no solo las 3 millones de hectáreas? Pues como está quedando el articulado, así es. ¿No? Un decretico, una resolución, nos reunimos 4 compadres aquí en las oficinas del Ministerio de Agricultura y repartimos eso como repartiendo una lotería, y el Congreso ni siquiera les da unos lineamientos y les pone unas condiciones, les dice, oiga, hasta 100.000 hectáreas, ni siquiera. Pero claro, no se las pueden dar porque violan la Constitución. Entonces, ¿qué se inventaron? Es que no van a ser en propiedad las tierras, sino que van a ser como en concesiones, usemos esa palabra, o en usufructo, o en lo que sea, en uso. Entonces no quedan con las tierras escrituradas, y entonces ya con ese cuento nos dicen que es que no son de ellos, y que entonces no le han quitado al campesino el derecho, porque de pronto dentro de un siglo, ¿sí?, alguien dirá, devuélvanle esas tierras a los campesinos. Nos tratan como a idiotas, porque esos pactos, esos contratos de concesión, o como los quieran llamar, de usufructo, de lo que sea, están diseñados para que sean a perpetuidad, se renueven cada 30 años, creo que es la cifra. O sea, que yo me pregunto, ¿cuándo esas tierras que son de los campesinos regresarán a la propiedad de los campesinos? ¿Cuándo? ¿Ustedes imaginan que alguien de la ANDI o de la asociación bancaria tuviera un derecho de estos y se lo trasladaran por ahí a algún campesino y dijera, no, dentro de 100 años, no se preocupe, señor banquero, que dentro de 100 años le devolvemos el derecho? Es obvio que ahí hay un despojo al campesinado de sus derechos constitucionales y legales. Ese es un despojo. Y lo intentan cubrir con una especie de hojita de parra. No, es que, senador, es que esas tierras son muy especiales. No, los principios no se discuten así. Es que la voy a violar, pero la puntica nomás, no. No, señor. Aquí estamos haciendo debates de principios y les van a quitar al campesinado como clase social,
como sector económico y social de este país, les van a quitar un derecho que les otorga la Constitución. Se los van a quitar mediante el subterfugio de decir que esas tierras las entregan en concesión o como las quieran llamar. Yo en eso les hago un llamado, doctor Cristo. Sean fronteros, cambien la Constitución. Tienen los votos. Creo que sacaríamos 5 votos en el Senado en contra. Cámbienla, de una vez por todas. Pero no nos vengan con el cuento de que no están despojando a los campesinos de sus derechos. ¿Por qué no? Ya yo digo, respetémonos. Y aquí la vez pasada en que estuvimos con el ministro Cristo, se nos intentó crear la ficción de que es que esos empresarios, o como se llaman, esos magnates, no iban a poder utilizar esas tierras con toda libertad. No es cierto, ya he dicho, son contratos a larguísimo plazo, prorrogables a perpetuidad, y todos sabemos, lo averigué ese día, además lo precisé, esos tipos de contratos, y lo saben los abogados, ese tipo de concesiones, ¿sí?, son negociables. O sea, yo soy el magnate X, me dan unas tierras de esas en concesión, y yo después le puedo transferir el dominio sobre ese contrato a otro, y por supuesto a ese ya no se lo transfiero gratis, o a bajo precio, a ese le cobro hasta la camisa, le cobro toda la renta del negocio, y eso se volvió un negocio privado como cualquier otro. Luego ese cuento no cabe. Pero repito, el problema aquí principal es el principio, es que unas tierras que la Constitución dice que son solo para los campesinos, para los pobres del campo, se las van a quitar. Ese es el punto. Ese es el punto. Este es un debate de principios. Ese es el punto. Y eso no nos lo van a enredar con el cuento de que es que no es en propiedad sino en concesión y no sé qué más, porque eso no es serio. Y les repito, si lo que quieren es hacer eso, cambien la Constitución. Lo pueden hacer, es que las constituciones se pueden cambiar, pero entonces le dan la cara política al país. Pero no puede ser que esto lo hagan y lo dejen a las escondidas, no, y hagamos un debate nacional, porque aquí también esto lo han acompañado de un debate nacional, que es que los campesinos son unos idiotas, y los pequeños y medianos. Bueno, y ahí están las cifras, el 60% de la producción agraria nacional la hacen campesinos. Casi todas las tierras que están baldías, abandonadas, no baldías, que no las utilizan para la producción, son tierras de áreas mayores que las campesinas. O sea, los que no cultivan la tierra no son los campesinos, sino otros propietarios que no cultivan la tierra porque la tienen como lotes de engorde. Esa es una de las partes que a mí más me irrita de este proyecto. Es un discurso contra los pobres, contra la gente sencilla, contra los que han construido este país, contra el pequeño y mediano empresario, porque ya se lo tienen metido en el mismo saco con los campesinos. Entonces el empresario que tiene 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas, ese se volvió un indeseable también en Colombia, que porque no es eficiente, paja. Ese ha sido un agente insustituible en el desarrollo nacional. Sin ellos no tendríamos lo poco de progreso que tiene este país. Y el otro lío que tienen que resolver es, bueno, ¿y cómo hacemos de todos modos para darle viso de legalidad al asunto? El primer juego es que no es en propiedad sino en concesión. O sea, no se le escritura la tierra pues como se le escritura al campesino al que sí se le escritura el baldío. ¿Y el segundo cuál es? Que es también diseñado para tapar las cosas y decir que los campesinos siguen ahí. Bueno, y además darle su toque social, porque en Colombia nada se hace contra las gentes sencillas que no sea social. Entonces, ¿cuál es el toque social? Y es que los campesinos que estén en esas zonas, o que puedan llegar el día de mañana a esas zonas, o los pequeños propietarios, tendrán que asociarse con los magnates que van a meter ahí. Y entonces nos echan un discurso sobre la asociatividad. Y entonces ya resultó que no es que van a favorecer a los magnates, sino que van a favorecer a los campesinos, a las que les van a hacer la gracia de volverlos socios de los magnates. Y debemos aplaudir. Bueno, primero, la inconstitucionalidad no se cambia con eso. Y segundo, lo expliqué aquí en un debate que hicimos en detalle. Sobre esto hicimos un debate en detalle. Aquí trajimos al en ese entonces ministro de Agricultura, el doctor Lizarralde, jefe de Indupalma, que tiene estos negocios de estas falsas asociaciones, y yo demostré en detalle cómo esas asociaciones son falsas. No hay asociación. Hay un pobre campesino, un pequeño empresario,
al que con el cuento de que lo asocian lo vuelven siervo del operador. Eso se puede mostrar, eso lo sabe la gente del campo. ¿Cómo es el asunto? Ese supuesto socio pone la tierra, es el que se endeuda, es el que paga los insumos, es el que paga la mano de obra, todo bajo la férula de un operador que hace con él lo que se le da la gana y le cobra la operación. Y al final, el dueño de la planta extractora, en el caso de la palma africana, es el llamado operador, en ese caso Indupalma o Cargill. Y el campesino o el pequeño empresario le tiene que vender a ese operador el fruto a lo que se le dé la gana. Esa es una cosa que se inventó Cargill a escala global, pero eso es absolutamente leonino, eso es monstruoso. ¿Qué asociación? Yo no me opongo a que haya asociaciones, pero las asociaciones no pueden ser alianzas entre el zorro y la gallina. Es un deber del Estado y de los líderes políticos defender a los débiles y ayudarles a ver y bregar a que no los engañen y explicarles, esa es parte de nuestra función o no. Si nosotros lo explicamos, ¿quién explica? Entonces esas asociaciones me recuerdan a una ironía que hay por ahí, que dice que cuando un magnate, y estoy hablando de un magnate de verdad, un súper recontramagnate, esos que hay muy poquitos, cuando busca un pobre, señora presidenta, cuando busca un pobre, un magnate de esos, cuando llama a un pobre, y dice que lo busca para que done sangre, para que ayude a empujar un carro, para que jure en falso, o para que se entre de socio en una sidre, es lo que le faltaba, ¿cierto? Ese es el puesto que le faltaba. Así es, senadora, créame que es así, eso está diseñado para eso, las denuncias son conocidas al respecto. Estas no son asociaciones entre iguales, no son asociaciones donde, por ejemplo, todos arriesgan, no, los manejadores de este tipo de asociaciones no corren riesgos, ese es el secreto es que todo el riesgo lo corre el socio débil. Y lo mínimo que tiene que haber en una sociedad es que corran riesgos los unos y los otros. Bueno, termino entonces diciendo esto, o señalando una cosa que ya planteé, el tema de las sidres como entidades territoriales. No voy a repetir los argumentos, ya las di, pero ese es un hecho nuevo, de una gravedad inaudita, que a mi juicio vicia este proyecto, lo vicia en el trámite y lo vicia en el fondo, porque esta cosa se la sacaron de la manga. No sé si el senador Iván Nami alcanzó a escucharlo, sí, pero aquí sucedió que entre la segunda votación y esta que va a ser la tercera, convirtieron las sidres en unas especies de entidades territoriales por encima de los municipios y por encima de todo sometidas al gobierno nacional, y eso nos lo traían escondido. Eso está viciado, repito, por su trámite y está viciado por su contenido, porque eso no se puede hacer. Entonces, por último, ¿yo qué digo? Insisto en que se le debería preguntar a los gobernadores y a los alcaldes antes de empezar a votar. Se les debería preguntar. Pero además también pienso esto, aquí se debería hacer otra ley distinta a esta, una que sí atienda los muchos problemas que hay en las zonas baldías o en las tierras baldías o que fueron baldías o lo que sea del Estado colombiano. Se necesita, se está perdiendo una ocasión bien importante para hacerlo. O sea, aquí se va a dejar en la ilegalidad a legiones de colombianos que van a quedar en unas condiciones que eso no es bueno que suceda. Todo para arreglarle unos problemas a unos cuantos que están montando un gran negocio. Entonces, por esas razones yo le pido a la Comisión Quinta del Senado que hundamos este proyecto. Bueno, primero les pido una cosa que la repito, traigamos a los alcaldes y a los gobernadores y después de que los escuchemos, vemos cómo seguimos. Porque no puede ser que nunca les preguntaron y aquí se está legislando a las escondidas de los entes territoriales y de sus representantes legales. Pero si insiste en la cosa, entonces les pido que votemos negativamente ese proyecto y que nos ocupemos en cosas más productivas que esta, que definitivamente, repito, consagra al presidente Santos como el presidente más antiagrario de la historia de Colombia. Nunca nadie en este país se había atrevido tanto. El propio
presidente Uribe, cuando habló de este tema, lo explicó, dijo, no me atrevo a proponer esas cosas en el Congreso de la República. Dijo, esto lo hemos mirado con Andrés Felipe Arias, dijo Uribe en ese momento, señor ministro del Interior, no me atrevo, no tengo condiciones políticas para hacer eso. Y bueno, y el que se autoproclama como el presidente de los campesinos sí tiene la cara lo suficientemente dura, esculpida en piedra, ¿cierto?, para venírsenos con este proyecto y además presentárnoslo como un proyecto que dice que amigo de los campesinos. Muchas gracias, señora presidenta.